Vamos a seguir el curso esta noche profundizando en los dones del Espíritu Santo. Mira, es el don del Espíritu. Tú percibías un frío y pensabas, Señor, sería bueno si que apagáramos los aires, y al instante Dios te inspiró. Era profecía. Bueno, yo también tengo frío. Tenemos que ser breve hoy forzosamente porque se ha quejado el presidente de que las charlas van demasiado largo y puso toque de queda. Impresionante. Total, ¿qué vamos a hacer? Tenemos a las hermanas de vuelta. Bienvenidas, hermanas. Muy conveniente que han venido porque como han estado en oración y han llegado al matrimonio espiritual, que es el momento en la vida espiritual cuando ya hay un régimen pleno de los dones del Espíritu Santo, donde reina el Espíritu en el alma. Así que es mirarles y es, si quieren saber cómo es vivir de los dones, pues aquí tienes el ejemplo vivo. ¿Qué te acuerdas de la semana pasada? No estaba. Otra. Otro. ¿De qué hablamos? Otro. A ver. De poco tiempo que tenemos, pues ya. Los dones del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, yo creo que en resumen lo que dije es que hablamos de la naturaleza natural y sobrenatural. Hablamos de cómo el Señor engendra una vida nueva en nosotros, que todavía somos seres humanos con nuestras potencias, pero Él enriquece esas potencias con las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Entonces, si antes yo iba a la batalla con mis puños, que ya era suficiente, pues el Señor pone en mis manos pues una espada y un escudo, y cuando ve que la espada y el escudo es que no voy a conquistar el tanque, pues me pone en las manos una bomba, no sé, ¿entiende? Cosas que van más allá totalmente de mis capacidades. Eso es los dones, porque las virtudes todavía son regalos de Dios que fortalecen, enriquecen mis potencias para que yo pueda luchar más, mejor, para llegar al fin que persigo, que es santidad, vida eterna. Pero lo que vamos a ver ahora es que incluso con esas virtudes no es suficiente. Incluso con las virtudes de la fe, la caridad y la esperanza, que es para conocer y amar a Dios mismo, no es suficiente. Porque no son perfectas. Yo no conozco a Dios perfectamente, ni le amo perfectamente. Necesito algo más. ¿Cómo? Los dones del Espíritu, eso es lo que necesitamos. De hecho, ese es el primer punto que vamos a hablar. Entonces, una cosa que dijimos la última vez es que los dones del Espíritu Santo son hábitos operativos, ¿verdad? ¿Cómo es? Hábitos sobrenaturales, operativos, ¿verdad? Que siempre tienen que ver con no solo pensar, sino el obrar, en los cuales nos hacemos dóciles a las mociones del Espíritu Santo, las inspiraciones del Espíritu Santo. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre eso y las virtudes infusas? Porque hemos visto que también las virtudes infusas son hábitos sobrenaturales infundidos en el alma por Dios. Pero funcionan de otro modo. Porque las virtudes funcionan al modo humano, que está regido por la razón.
Las virtudes, incluso cuando la caridad es la reina y mueve, pues se rige principalmente por nuestro amigo, la prudencia. La prudencia que es el jefe de las virtudes. ¿Y la prudencia qué es? Pues es llevar de la razón a la práctica. Pero de la razón. Es la recta razón iluminada por la fe, pero sigue siendo la razón. Yo veo con mi razón iluminada cómo se tiene que obrar y yo actúo. Eso es la acción de las virtudes. Pero viene un momento en que mi razón humana jamás podrá llegar a saber qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna. La vida eterna es un don, solo Dios puede darte ese don. Y aunque Él te habilita a acercarte a la vida eterna a través de las virtudes y quiere que los ejerzamos en plenitud como en Cristo Jesús, no es suficiente. Porque Dios siempre es más. Y como dice el profeta Isaías, o como dice Dios a través del profeta Isaías, capítulo 55, mis planes no son vuestros planes, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así mis pensamientos encima de los vuestros. Entonces, para cumplir los planes de Dios, Él tiene que obrar. Y esos son los dones del Espíritu Santo. También son hábitos, pero el que mueve a actuar no es mi razón, es Dios mismo. Por eso decimos de modo de Dios, porque Dios interviene y mueve el cristiano a actuar. ¿Tiene que algo ver la palabra conciencia Sí, la palabra conciencia tiene algo que ver con esto. Sí, la conciencia es como un órgano de la vida moral que, bueno, de algún modo nos avisa cuando vamos mal. ¿Verdad? Es una alarma, eso no está bien. Pero también es algo más, eso en el sentido negativo. Pero en el sentido positivo, el Concilio Vaticano II, después lo recoge San Juan Pablo II en sus escritos, llama a la conciencia el santuario interior, donde resuena la voz de Dios. La conciencia es donde escuchas la voz de Dios. Y de algún modo, si Dios te está soplando, te está moviendo, a veces es perceptible allí en la conciencia humana. Si tú percibes si estás siendo fiel o no a lo que Él te pide. Y cuando no, tu conciencia, iluminada por Dios, te reprocha, te corrige. Entonces, lo que quería repasar en breves minutos era lo que dice Santo Tomás sobre esa diferencia y un poco resumir todo el número que él dedica a los dones en general. Jesús puede ser como Mano Pablo. Pongo uno allí. Esto es, como he dicho, siempre Jesús, María, José primero con la Eucaristía. Suma de teología, prima secunde. Ahora estamos tomando un paso atrás. Cuestión 68. Sobre los dones del Espíritu Santo. Ahora, el Padre José María Iraburu tiene una buena exposición. Si no lo han buscado todavía, tiene un folletito, bueno, es un libro, que se llama Los dones del Espíritu Santo. ¿Ve? Perfecto. Los dones del Espíritu Santo. Y él
pues resume mucho de la doctrina de Santo Tomás, sobre todo la íntima conexión de los dones entre sí, porque es el mismo Espíritu. Como dice San Pablo, en la carta a los Efesios, muchos son los dones, pero uno solo es el Espíritu, o algo así. Y la conexión íntima que tienen los dones del Espíritu con la caridad, el amor. Y eso sí que es esencial y necesario. Y después dice San José María Iburu, con su típico sentido de cabeza fría, que otros que podrían considerarse más opiniones, o que son más opinables, dice, ¿verdad? Son la conexión de todas las virtudes, todos los dones del Espíritu Santo con las virtudes morales, cardinales y teologales. Y San José María Iburu reconoce que es opinable porque no todos los santos dicen que hay una correspondencia exacta entre los dones y cada virtud. El libro es por obra del Espíritu. Por obra del Espíritu Santo, ahí está. Ese es el libro. Por obra del Espíritu. San José María, no. El Padre José María Iraburu. Está gratis en gratisdate.org. Se puede descargar. gratisdate.org. Entonces pero ayuda mucho ir a Santo Tomás, escucharlo. Entonces, en el 68, él pregunta, ya hemos tratado esto, pero la diferencia entre virtudes y dones. Y de algo como, si verdaderamente son diferentes las virtudes y dones. Parece que no, pero la respuesta es sí. Porque el principio de movimiento, como dijimos, en las virtudes es la razón. Y en los dones es Dios mismo. Hay un principio intrínseco y un principio extrínseco. El intrínseco es lo que yo llevo dentro, es la razón. El extrínseco es lo que viene de fuera, que son las inspiraciones del Espíritu Santo. Esa es la diferencia específica entre las virtudes sobrenaturales infusas y los dones del Espíritu Santo. Como he dicho, es como la espada y la bomba. No hay proporción. También pone un ejemplo que cuando se mueve algo, lo que se mueve, da igual quién lo mueve, tiene que haber una cierta disposición en la cosa que se mueve. ¿Qué quiere decir? Da igual si yo soy Mario Andretti. ¿Saben quién es Mario Andretti? Michael Schumacher, Dale Earnhardt, Jeff Gordon. Bueno, es un conductor de autos, carreras. Los mejores, Fórmula 1. Bueno, da igual si soy un conductor de Fórmula 1, si me dan una bicicleta, no voy a ganar nada. Lo que necesito es un motor y combustible. Entonces, Dios es como Mario Andretti. Y lo que necesita es que seamos nosotros un carro bien dispuesto. Entonces, Él nos da los dones del Espíritu Santo para que Él pueda hacer su obra y ganar la carrera. Porque Él es el que mueve, el supremo movedor. Entonces, Él nos proporciona las ruedas y la grasa para que vaya sobre ruedas nuestra vida espiritual. También dice que un discípulo también necesita un maestro. Y el maestro tanto más puede enseñar al discípulo cuanto mejor es su disposición de aprender y dejarse instruir. Entonces, como es el Maestro Divino, pues nos proporciona disposiciones habituales
para dejarnos guiar. Ese es el primer artículo de esta cuestión. En el segundo artículo pregunta si son necesarias y que ya también hemos dicho que sí, son necesarias. Porque la razón, aunque sea iluminada por la fe, no llega a conocer las cosas de Dios, ni es capaz de ponerlo siempre en práctica. Necesitamos que Dios nos regale sus dones. Yo creo que es suficiente eso, ¿no? Ya tenemos la idea. Después, lo que él dice tiene una exposición también. Me había dicho que son cosas, al parecer de Padre José María Uriburu, opinables, pero son interesantes. Y algo de verdad tendrá. Entonces, vamos a repasar brevemente, aunque parezca complicado, no lo es. Las potencias que tenemos en nosotros. Tenemos la inteligencia y ¿qué es la otra potencia espiritual importante? Voluntad. Estas son las facultades interiores que tienen poderes, ¿verdad? Potencias. La inteligencia, también podemos poner aquí la razón, ¿verdad? La razón es la razón. Mejor, estamos hablando de la razón. Tiene dos ámbitos, ¿verdad? La razón especulativa y la razón práctica. ¿Se lee? Gracias. En este caso, acercamos un poco. Y la voluntad, dice que tiene la poder de querer, ¿verdad? Que llama la potencia apetitiva. Potencia es apetitiva, ¿no? Apetito, buen apetito. ¿Ya? Entonces, hay como lo divide en nuestro interior en tres ámbitos. Razón especulativa, razón práctica y la razón, la potencia apetitiva. Ahora, por su parte, la razón mismo tiene dos funciones relacionadas con la verdad. La razón conoce la verdad y la voluntad la ama, o lo sigue. Y también lo hemos visto en la prudencia que tiene las partes no integrales, sino partes subjetivas que tienen que ver con el juzgar y algo más. Aconsejar y juzgar. Bueno, eso no sé si ayuda. Entonces, en cuanto a la verdad, tanto especulativa como práctica, la razón, es decir, aprehensión, aprende, no aprende. La verdad. Y después juzga acerca de la verdad. A nivel especulativo y a nivel práctica. De eso solo es copiar esto otra vez aquí, solo en el ámbito práctico. Aprehender verdad, juzgar verdad.
Y también la potencia apetitiva, ya hemos hablado de sus dos potencias particulares en la voluntad. Bueno, no, me equivoco. Él dice que yo puedo querer hacia afuera y hacia mí mismo. Es decir, hacia otros, que por cierto Dios es otro que yo, y hacia uno mismo. Yo no he inventado estas cosas ni lo he descubierto, solo transmito lo que por mi parte he recibido de Santo Tomás. Entonces, pero claro, es que tiene sentido. Hemos hablado de nuestras facultades y con respecto a la verdad, vamos aprendiendo y juzgando cosas y ponemos cosas en práctica queriendo hacia otros y hacia uno mismo. Bien. ¿Y las virtudes que perfeccionan estas potencias, cuáles son? Son entendimiento, entiendo la verdad a nivel especulativo. Sabiduría. Yo juzgo las cosas que aprendo, pero como Dios los juzga, los comprende, las cosas divinas, eternas, especulativas. En el nivel práctico, pues, aprendo la verdad, donde el consejo y soy capaz de juzgar esas verdades prácticas en el don de la ciencia. Sí, la ciencia, esos son los dones, no son las virtudes, perdón. Después, perdón, me he equivocado, esos son los dones del Espíritu Santo, no las virtudes. Entendimiento, sabiduría, consejo, ciencia. Y el querer hacia los demás, la potencia apetitiva hacia los demás, se ilumina por el don de la piedad. Y hacia mí mismo, pues depende, porque como tengo la parte, eso sí que hemos hablado, irascible, y tengo la parte concupiscible. La irascible es la parte de las pasiones, de las cosas difíciles de conseguir, y la concupiscible las cosas sensibles, pues sobre todo los placeres. Entonces el don de la fortaleza mueve la potencia apetitiva en cuanto a la irascible para mí mismo, y el don del temor pues me hace superar o perfeccionar las cosas en cuanto a la parte concupiscible. Pues ya está. Todo perfecto. Seguro las virtudes también pues corresponden a cada uno. Pero no miré. Sabemos que consejo es prudencia, porque eso es hacia donde vamos. Pero podemos como adivinar, ¿no? No adivinar, sino fortaleza es fortaleza. Ahí está, ya tenemos dos. Prudencia, fortaleza. La parte concupiscible es la virtud de la templanza.
templanza, fortaleza, prudencia. Hacia otros, la piedad, ¿qué virtud perfecciona la piedad? Se piensa en la caridad, pero piensa que la caridad normalmente iría con la sabiduría. Entonces eso sería tal vez la esperanza. Yo no sé. Y el entendimiento, ¿qué perfecciona? La fe, la caridad, la esperanza, prudencia, justicia. Justicia, piedad. Ahí está. De hecho, la piedad es una parte subjetiva de la justicia. Entonces, ahí está. Parte concupiscible, templanza. Parte irascible, fortaleza. Parte apetitiva hacia los demás, la justicia. En cuanto a la inteligencia, la razón práctica, a nivel de juzgar, es la esperanza. ¿Tenemos esperanza? La prudencia, consejo, la sabiduría, la caridad y el entendimiento a la fe. Luego lo veremos, está ahí en Santo Tomás. Bueno, ya está, que ya se acaba el tiempo. ¿Quieren hacer preguntas o comentarios? Todavía queda como 9 minutos antes de 8:30. Es que voy bastante claro. ¿Y la esperanza? No estoy seguro. Santo Tomás sabrá. Por eso dice Padre José María de Buro, es opinable. La ciencia es el don de ver las cosas como Dios las ve. Entonces la esperanza, pues es esperar las cosas. ¿Verdad? También es una pasión, ¿verdad? Es el amor concupiscible. ¿Verdad? Yo necesito, pero no sé cómo. Entonces el don de la ciencia te ilumina. Ya comprendo. Muy bien. Está diciendo algo mejor de lo que he dicho yo. Sí, como la ciencia es ver las cosas del mundo creado, ¿verdad? Y la esperanza es, claro, esperar a que todo tenga sentido, que todo tiene su orden, que al final todo saldrá bien. Dios es Señor de la historia. Eso sí me ha gustado. A ver qué dice Santo Tomás, tal vez dice lo mismo. Tal vez le ha inspirado. Tal vez era un don del Espíritu ahora. Pues mira, esas son cosas interesantes, pero al final es en la práctica donde da frutos, porque normalmente cuando estás en un régimen del Espíritu, tal vez no te das cuenta, pero amas mucho a Dios. También yo lo salté, pero en la diferencia entre virtudes y dones, cuando uno está en ese régimen de dejarse guiar por los dones del Espíritu Santo plenamente, no tiene que recurrir a la razón. Dios te mueve a hacerlo. No, déjame pensarlo primero. No, porque la razón es mucho inferior de Dios mismo. Entonces, no puedes someter las mociones del Espíritu Santo a tu razón. Sería regresar en la vida espiritual. Entonces dice, pero ¿cómo sé yo que Dios me está inspirando? Pues mucha vida espiritual, mucha fidelidad. Al final, no tienes que pensarlo. Él te mueve. Obras, porque Dios obra. De algún modo estás casi poseído por el Espíritu Santo. Él te mueve. Es el principio, el motor.
Yo no sé, pregunten a las hermanas esas cosas, cómo están allí. Matrimonio espiritual. Es importante no separar la teología espiritual de la teología moral. O sea, siempre van juntos. Eso es un error que se ha existido muchos años en la teología, como si fueran dos cosas diferentes. No, es un organismo único, íntegro, donde crecen las virtudes juntos, pero sí, se puede distinguir. San Juan de la Cruz es el gran doctor de la vida mística. Él explica lo que pasa ahí. Son preciosas las poesías sobre el matrimonio místico. De las 40 estrofas del cántico espiritual, 20, la segunda mitad, ya es matrimonio espiritual. Hay como 10 antes de llegar a los desposorios, otros 10 viviendo los desposorios, que ya es un estado de contemplación y unión mística, y después 20 que son el régimen del Espíritu Santo, de los dones. Pero les merece la pena leerlo. San Juan de la Cruz. Cántico espiritual, sí. Cántico espiritual, escríbelo. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Muy bien, pues vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que has concedido a nuestras almas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la de nuestra Madre del Cielo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.